Mm. Estuvimos trabajando con la clase anterior y concluyendo el estudio de la religión milenaria, antigua, una de las más antiguas, donde hay registros de sus libros que ellos consideran sagrados, inspirados por Brahman, que son los Vedas. Me refiero a la religión de los hinduistas. La característica de esa religión es el sincretismo religioso, el eclecticismo, también el pluralismo religioso. No es una religión monolítica, sino que es una religión diversa, plural, tolerante, integrista, contradictoria. Es una confederación de religiones, distintas creencias. No tienen dogmas, solo sus propios dogmas particulares y locales. No tiene tampoco una voz centralizada. No es exclusiva ni excluyente, como ocurre con el caso del cristianismo. Pueden convivir sí, convivir, diversas creencias respecto a sus dioses, como el monoteísmo. Algunos son monoteístas. El monoteísmo, por lo tanto, también está representado en la religión hindú. Para algunos es Vishnu, para otros es Brahman, para otros es Brahma, para otros es Krishna, el único Dios. Para otros es un Dios que se manifiesta en diversos nombres. Otro Krishna es el único y verdadero Dios, que se manifiesta en diversos nombres. Es una religión muy integrista. También conviven religiones en el hinduismo enoteísta, es decir, hay muchos dioses, pero uno de ellos el principal. También la monolatría también, muchos dioses, pero solamente adoran a uno. Politeísta también, existe el politeísmo, el animismo, el panteísmo, el panenteísmo también, y el ateísmo. Dentro de los hinduistas, la religión hinduista, hay ateos, sacerdotes que llevan a cabo sus respectivos ritos. Esa era la religión hinduista. Fascinante la religión de los hinduistas, muy entretenida estudiarla. Es diferente a la cristiana. El cristianismo, en cuanto a la historia, es una historia lineal. Tiene un comienzo y un final. El cosmos, el mundo, no es eterno, sino que tuvo un comienzo y tendrá un final, una consumación final. Hay un cielo eterno, donde hay un Dios personal, y los creyentes van a vivir eternamente y de manera personal, un mundo de felicidad perpetua con Dios. En cambio, los hinduistas la historia la conciben como una historia cíclica, donde hay un comienzo, una creación, y después termina el ciclo cósmico, se deshace, se destruye, para recrear otra vez, y para recrear y reconstruir otra vez, e iniciar otra vez el mismo ciclo, y así infinita y eternamente. Los dioses también son creados. Lo que ellos desean es salir de esos ciclos, liberarse de esos ciclos, por medio de innumerables reencarnaciones. La reencarnación se le denomina nirvana, que consiste en la eliminación de la personalidad, la absorción de la personalidad en Brahman, que es el dios panteísta. Para otro es un dios personal, pero todos quieren unirse a Brahman, como un mar. Brahman es un mar, y nosotros, las personas, para ellos, nosotros, somos como una gota. Es diferente, tiene distintas características, pero cuando se cae al mar, se identifica, se diluye y se fusiona en el mar. Así es lo que ellos intentan alcanzar. Brahman es, no es el creador, porque él no crea, sino que tampoco se concibe
por medio de la evolución, sino por medio de la emanación. Todos emanan de Brahman. Mientras más alejados, más distantes de Brahman, más imperfecto y menos es. Brahman es el único que es, la única esencia, la única realidad que existe. Todo lo demás es una ilusión. Por lo tanto, el nirvana consiste en, en volver a ser otra vez. Cuando se deja uno de existir, dejar de ser, se pierde la personalidad porque es ilusoria, entonces se vuelve a existir y se es realmente, cuando solo se vuelve a Brahman, que es el origen de todas las cosas. En eso consistía la religión de los hinduistas. Eso es en India. Ahora nos vamos a trasladar a la frontera, al lado de la India, dentro del oriente, que es China. Hay una religión que nació allí, que es la religión de Confucio, y esa es precisamente la religión de la cual vamos a estar hablando en esta ocasión. También otra religión fascinante, realmente maravilloso estudiar estas religiones. Recuerde que las religiones, el estudio de las religiones nos ayuda para autocomprendernos a nosotros mismos y en la medida en que nos vamos contactando con los otros. Y también sirve para la evangelización y para la misión de la iglesia. Y podemos notar eh, algunos, las analogías de fe de las cuales estuve hablando hace un tiempo en la primera clase. La iconografía de la India es una iconografía personalmente para mí me produce, no me produce mucho agrado de la India, la religión hindú. Es como chocante, es extraña la iconografía. Bueno, por lo menos para la mentalidad occidental, quizás tendrán todas los mismos gustos, quizás no, quizás a algunos les fascinó la iconografía, los dibujos y las representaciones de los dioses hindúes tridimensionales. Pero personalmente a mí me causó esa impresión de no muy agradable a la vista. Pero en la China es otra la sensación que me produce cuando veo su iconografía, sus dibujos, sus pinturas, como esta, por ejemplo, la que estamos viendo acá en la pantalla, la imagen de Confucio. No sé por qué me gusta este tipo de pintura. Me produce agrado, me relaja. Esa es una sensación cuando veo estas pinturas. Me agrada, me relaja, me siento muy cómodo. Y esta pintura podría estar en el living de mi casa. Me sentiría muy tranquilo al ver una pintura como esta. Quizás por la técnica, por la rigurosidad, por ser tan meticuloso, quizás puede ser eso, por, puede ser eso, ¿ah? Hay más esfuerzo, me da la impresión, en realizar estos trabajos. Muy a menudo los estudiosos hacen referencia a las tres religiones chinas, con lo que quiere indicar el confucianismo o el confucianismo, el taoísmo y también el budismo. Son tres religiones fundamentales en que los chinos llevan a cabo o desarrollan o experimentan y viven su espiritualidad. Esto no quiere decir que hayan tres grupos de chinos distintos, con cada grupo siguiendo una de las tres religiones. Los chinos tienden a no ser exclusivos en sus religiones. Ahí ya nosotros estamos viendo una de las características, por lo menos, de los cristianos con los chinos. Los occidentales, por lo menos los cristianos, siempre vamos a ser exclusivistas. Ya cuando nos comparamos con el hinduismo, dijimos que éramos exclusivos y exclusivistas. Los hindúes eran inclusivos. Acá los chinos también. Ellos no son exclusivos, sino que no se adhieren solamente a una sola religión. La mayoría de los chinos tienen alguna devoción a estas tres religiones.
Así es que en realidad para ellos estas no son tanto religiones diferentes, sino tres elementos de continuo religioso. Se ha comentado que para el misticismo los chinos recurren al taoísmo, para cuestiones morales van a ir al confucianismo y para necesidades después de la muerte van a recurrir al budismo. Son tres religiones que viven y los chinos para su respectiva necesidad acude a una u otra religión. El cristianismo eso no es imposible. El cristianismo solamente la religión cristiana, pero en la China van a tres: taoísmo, budismo y confucianismo. Me realizaron una pregunta acá. El hermano Bernardo dice, ¿qué edad aproximadamente tiene ese aventura? No sé qué edad tendrá el hermano Bernardo, vamos a averiguar. No creo que sea tan antigua esta, quizá voy a averiguar qué edad tiene. Y puede ser una copia, si es una copia, entonces debe ser una copia de la más antigua, pero tiene que haber una más antigua de esta. Ahí lo vamos a averiguar. Pero no sé si a todos le produce lo mismo, una sensación de mucha comodidad. Es como estar en me imagino estar en un museo, en una biblioteca. Es una aventura como esa, en una biblioteca, produce un relajo, pero extraordinario. Da deseo, dan ganas de ponerse a leer. En cambio, la otra, las pinturas de la religión hindú, era algo muy desagradable, incómodo un poco. No era muy agradable estar ahí. Si en una biblioteca hubiesen pinturas de los hindúes. El confucianismo. ¿Por qué en español se debe decir confucianismo? En China es Rugia, traducido a Escuela de Letrados, no confucianismo. La revolución cultural en tiempo de Mao Zedong, Mao Zedong en China, en el momento, en el periodo comunista. Esta revolución comunista en China iba contra el confucianismo. El confucianismo es la única tradición religiosa que hoy carece de templos, de clero, de voz institucional que la represente. Sin embargo, cuando se dice, estoy citando acá a Guerra, cuando se habla acerca de sin templos, se refiere a que para llevar a cabo, desarrollar la religión del confucianismo no depende de templos. Eso es lo que quiere decir. No, no que no exista templo, porque existen algunos templos. Dos templos creo que, dos o tres templos creo que existen. Uno, el principal, donde está su sepultura. Pero sacerdotes no lo necesita. Para practicar la religión no necesita templos. Eso es lo que quiere expresar el autor. Tampoco necesita para cultivar su religión confuciana, no necesita sacerdotes. Tampoco necesita de voz institucional. Eso es la característica de esta religión. El cristianismo sí, el cristianismo tiene templos, nosotros nos reunimos en templos, los ortodoxos, los católicos romanos, los protestantes se reúnen en templo. Algunos no le llaman templo, algunos le llaman de hecho sinagoga. Creo que Chaparro le denomina sinagoga al lugar donde se reúnen. Lugares de celebración, lugares de culto, tabernáculo metropolitano le denominaba Charles Spurgeon. Pero es un lugar donde se reúnen todos los cristianos, por lo menos los protestantes, los evangélicos, para exponer la palabra de Dios. Esa es la característica de los evangélicos. El lugar central del templo es el púlpito, porque allí se da a conocer la palabra. Y en las catedrales se le llaman catedrales porque allí se exponían cátedras de Biblia. Por eso se le llaman catedrales. Ahora catedral se le llama a iglesia o a templos grandes, pero originalmente catedrales se denominaba al lugar donde se dan cátedras religiosas, cátedras de Biblia. Los ortodoxos, los católicos tienen templo, pero los confucianos no tienen templo para practicar su religión, ni tampoco cleros. Cleros, los sacerdotes ortodoxos, los católicos romanos tienen clero. Las iglesias evangélicas protestantes
podríamos llamar clero en el sentido de autoridades eclesiásticas, podríamos denominarle credo en un sentido, porque son las autoridades eclesiásticas. De acuerdo al modelo eclesiástico, están los modelos episcopales, por ejemplo, la máxima autoridad del obispo. Están los modelos presbiteriales, donde las autoridades son los presbíteros. Eso sería como el clero dentro del pueblo protestante. Y congregacionalista. En el congregacionalismo, sin embargo, ahí sí pareciera que ya no hay clero, ¿ah? Porque hay en realidad hay una otra forma de organización. Ahí las autoridades son toda la iglesia. Todos los bautizados tienen el mismo derecho, y me refiero a las iglesias bautistas. Ellas sí no tienen clero, no tienen autoridad. La autoridad es la misma iglesia. Todos son autoridades, todos toman la decisión. En las iglesias bautistas se dice que cuando se reúnen tres bautistas en una iglesia para discutir algún asunto, hay cinco opiniones diferentes. Ahí usted ya más o menos se imagina en qué consiste un templo bautista. Tres bautistas en una congregación y hay cinco opiniones diferentes. Un pastor bautista lo contrataron en una iglesia porque en la iglesia bautista los pastores son contratados. Si la iglesia no lo quiere, lo echa de la iglesia y lo cambia por otro. Y si no le gusta, y así lo van cambiando, de acuerdo a la característica que la iglesia necesita. Entonces un pastor bautista dijo, quizás lo habían ya finiquitado de algún templo bautista, y cuando lo habían contratado estaba en un periodo de prueba, y dijo, hay derecho, ¿cómo fue? Hay libertad, porque la característica de los bautistas es la libertad. Hay libertad en este templo, en esta iglesia, de poder predicar la palabra. Un poco desafiante fue el pastor con los miembros de la iglesia bautista, quizá ya estaba traumatizado ya, no sé qué experiencia habrá tenido. Hay libertad para exponer la palabra en esta iglesia porque quizás lo echaron de la otra iglesia porque predicó la palabra. Entonces ahora quería asegurarse, ¿hay libertad para predicar la palabra en este púlpito? Sí, dijo uno de los ancianos, miembro de la iglesia bautista. Y también hay libertad acá en la silla. Lo que le quiso decir o en la banca, lo que le quiso decir es que tanta libertad hay en el púlpito como hay libertad también en la silla para defender y predicar o aplicar la palabra bajo ciertas circunstancias. Esa es la característica de los bautistas. Ahí podríamos decir que hay ausencia de clero total realmente en la iglesia bautista. Hay algunas bautistas que son iglesias que van a unas convenciones bautistas. Estas convenciones son una especie de conferencias que realizan las iglesias pentecostales. Hay otras iglesias que se llaman iglesias bautistas bíblicas. Ellas no tienen ninguna convención, son solamente autónomas y solas en su totalidad. Bueno, ahí tenemos diferencias con el confucianismo. No tienen clero, voz institucional. Nosotros sí tenemos voz institucional. Tenemos dogmas, tenemos artículos de fe, por lo menos esenciales. Aunque no estén delegados los artículos de fe, como somos protestantes, creemos automáticamente por el hecho de ser protestante la doctrina de la Trinidad y la unión hipostática, la personalidad del Espíritu Santo, la salvación por gracia, la concepción virginal del Señor Jesucristo, la segunda venida de Cristo, la muerte expiatoria de Cristo, las doctrinas fundamentales de la Iglesia. Lo tenemos. Tenemos dogma, en cambio ellos no tienen voz institucional que los represente. Además, haya sido o no el confucianismo una ideología política, los confucianos jamás organizaron un partido político, ni realizaron una revolución, ni se hicieron tampoco con el poder. El catolicismo romano sí tuvo poder político después que cae Roma. En el año 476 creo que cayó Roma, ellos sí tuvieron el poder político y mucha influencia política. En cambio, los confucianos, una ideología política, pero nunca se hicieron con el poder. Tenemos la imagen de Confucio, una imagen de un anciano venerable.
produce esa sensación de, no es una sensación de, como lo veo en la estatua, de sabio, un hombre sabio, un hombre que se preocupaba mucho de comunicar incluso por medio de los gestos. Decía que los gestos no sean gestos agresivos, gestos de superioridad, y que fueran sinceros también, que provocaran una, esa sensación en la gente que lo escuchaba, no de superioridad o de arrogancia, sino de tranquilidad. Y en sus expresiones se demostrara en sus gestos la fidelidad y la verdad. Aquí me están escribiendo por chat, por activar su micrófono, no, mejor mis hermanos para escuchar aquí, dice el hermano Boris. ¿Qué clase es esta? Esta es la clase número 5 de religiones comparadas. Hoy día corresponde el examen, la clase 6 corresponde ya al examen. Esta es la clase 5. Eh, la estatua de esta es una imagen tridimensional, no se venera, no se rinde culto, no hay adoración aquí a Confucio. Es una estatua como la de Martín Lutero, por ejemplo, Juan Calvino, los reformadores protestantes. Pero produce esa sensación de este hombre. No sé si habrá sido así realmente como se lo ilustra acá. Pero está la imagen de un anciano, un barbudo, para los orientales, las iglesias del oriente, la barba, eh, según lo que ellos dicen, los vanidosos son los que se afeitan, según la iglesia ortodoxa. Por eso ellos tienen, todos los sacerdotes tienen una barba extremadamente larga. Confucio nació en el año 551 antes del Señor Jesucristo, en el norte de China. Los antepasados de ellos fueron nombres de importancia política y también de la literatura. Su padre era un soldado muy distinguido, pero falleció cuando Confucio tenía solamente 3 años. Quedó huérfano entonces. 3 años. No conoció a su papá entonces. A los 3 años uno no se acuerda de, de, de nada. 3 años. En el primer periodo de su carrera, Confucio era un maestro muy conocido en ritos chinos y en el arte también de gobernar. Los ritos y el arte de gobernar. Se dice que muchos jóvenes acudían para ser instruidos por Confucio. Su servicio público no comenzó sino hasta que él tenía 50 años de edad. Comenzó tarde su servicio público, 50 años, servicio público. Fue contratado por algún gobierno. Fue nombrado, 2 años después fue nombrado ministro de Justicia en el estado de Chengdu, donde mejoró las costumbres y la moral de los habitantes y fortaleció la mano de su líder. De eso se trataba la obra de Confucio, mejorar las costumbres y la moral y las buenas costumbres y fortalecer la mano del líder. Cuando el líder rechazó el consejo de Confucio de no aceptar una oferta de caballos y jóvenes bailarinas de un príncipe vecino, Confucio presentó su renuncia disgustado. ¿Cómo se llama este gesto del vecino a la autoridad política? Regalarle caballos y jóvenes bailarinas. Tiene un nombre eso, hermanos, para cuando se le da regalos a las autoridades para tener buenas relaciones con ellos. Soborno. Soborno parece, no, algo como el coimar, soborno, pero es un recurso que históricamente se ha empleado. Aquí estamos en otra cultura, en China. Estamos en el siglo sexto antes del Señor Jesucristo. Mire, ve dónde estamos. Siglo sexto antes del Señor Jesucristo. Cuando los israelitas se encontraban cautivos en Babilonia, Confucio estaba trabajando en la China, mejorando la moral y las buenas costumbres y aconsejando a los reyes, no reciban regalos de los vecinos porque lo compromete políticamente, lo van a corromper. Pero el rey o el gobernante quería los caballos y las jóvenes bailarinas, entonces Confucio se defraudó y se enojó mucho
renunció a su puesto y estaba muy enojado. Se fue con un grupo de estudiantes y vagó así, como maestro de Estado, a Estado. 14 años estuvo trabajando de ese modo como un maestro itinerante. Según el rey, algún gobernante que lo contrataba, él trabajaba, daba sus clases, sus lecciones de administración pública, consejos, sabiduría a las personas que necesitaban instrucción de parte de él y él enseñaba a todos el arte de gobernar, a los pobres y a los ricos, a los que tenían dinero, a los que no tenían dinero, bajos recursos. Eso fue un principio de Confucio, de darle instrucción a todos, todos tienen derecho de ser instruidos. El- a los más pobres, a los campesinos, él le decía que pagaran como pudieran, pagaran con granos, con trigo, algo para alimentarse. Podría ser, me imagino, una persona que vive en el campo, pagarle con huevos, con gallinas, con pavos, patos, corderos, no sé, con algo le pagaban. Él recibía esa paga. Pero todos tenían el derecho de ser instruidos. Fue el primero en ofrecer una escuela para todos los jóvenes, independientemente de su condición o medios económicos. En sus analectas escribió: en la educación no debe existir distinción de ninguna clase o de ninguna naturaleza. Pero esta instrucción, ¿no crea usted que se refiere a esta distinción de ninguna naturaleza a lo que nosotros pensamos actualmente en el siglo XX, siglo XXI? Se limitaba solamente a los varones, no incluía acá Confucio a la mujer en esta época. Estamos en el siglo VI, antes del Señor Jesucristo. También es un hombre de su tiempo y de su época. Confucio es el hombre más influyente de la China. En el occidente, que es una civilización cristiana, pero Cristo en la civilización, me refiero, no ha tenido la influencia que Confucio ha tenido en la China. Porque aquí en el occidente, en la época del racionalismo, del modernismo, el progresismo, la revolución industrial, todos los fenómenos que han ocurrido acá, el renacimiento, el iluminismo, ha el humanismo ha tratado de eliminar todo lo relacionado con Dios. Y la religión, el secularismo, el laicismo ha tratado de marginar la religión de la actividad pública. Y ellos dicen que la religión es un asunto de la vida privada, no debe estar relacionado en lo público. Los colegios nos enseñan de los evangelios, por ejemplo, o la Biblia. Se trata de marginar lo más posible la religión. Y se promueve, de hecho, en el occidente se promueve mucho el ateísmo, el agnosticismo, el laicismo, el secularismo. En ese sentido, no ha tenido tanta influencia Jesucristo en el occidente como lo ha tenido Confucio en la China. China es China hasta el día de hoy gracias a la enseñanza de este hombre, de Confucio. Si no hay sindicatos de trabajadores o si eventualmente hubiera sindicatos de trabajadores para reclamar al jefe, el jefe le diría: trabaja, trabaja, tiene que trabajar mucho. No hay levantamiento, no hay revolución, no hay tampoco protestas en las calles actualmente, no solamente porque no están bajo un régimen político comunista, sino porque es parte de la cultura tradicional de los chinos de tener respeto y veneración a las autoridades. En todos los campos hay autoridades y las autoridades se obedecen, se respetan. En la autoridad de la casa, de los mayores, entre los amigos, entre los esposos, en la comunidad y también en el país donde se encuentran deben respetar las autoridades. Es la autoridad. Este hombre realmente es el ideal de todos los chinos, el maestro de todos los chinos. Esto es extraordinario la influencia que ha tenido él. El fundador de esta religión, confucianismo, es Confucio, el gran maestro Kung,
título recibido de sus discípulos y también de su uso generalizado. Su nombre propio era Kiu o Keiu y Song Ni. Keiu Song Ni era su apellido. Nacido en una familia noble, pero muy empobrecida. Fue huérfano de padre a los 3 años y de madre a los 10 años, su jovencito niño, 10 años, quedar sin mamá, debió haber sido muy terrible para el hombre. Tenía 19 cuando se casó. Su padre fue padre de un hijo y también de una hija. A los 21 años desempeñó el cargo bajo intendente de graneros. Descubrió por su valía personal, por la reflexión que él tenía, alcanzó la cima de la administración de justicia en un periodo. Después de su muerte, se le ha atribuido numerosos libros, sobre todo los llamados libros clásicos, aunque no consta que escribiera ninguno de ellos, ni que se publicara con su autorización bajo su responsabilidad. De Confucio puede decirse que ha sido el educador de China hasta nuestros días, el gran maestro, el hombre más influyente de la China. No porque haya sido original, sino que lo que hizo Confucio fue recuperar toda la tradición, la historia, los principios, la ética, el estilo de vida, la idiosincrasia de los antiguos chinos. Eso es la característica de este hombre, o lo que intentó hacer, recabar, rescatar lo mejor de la cultura de los antiguos chinos. Pero al mismo Hermano, tiempo es muy... ¿Sí, hermano Bernardo? ¿Me escuchan, verdad, mis hermanos? ya, sí. Eh, Ah, bueno, llama la atención que perdón, que esta religión no es teísta, o sea, no tiene un Dios, ¿cierto? No, tampoco a Confucio lo adoran como Dios. así es, así Eh, es. Como bien dice, él se dedicaba a enseñar buenas costumbres, moral, ética. ¿Hay algún registro de que él haya sido un ateo o alguien que luchaba contra la religión? Muy bien, ¿Contra la religión, contra una religión lo teísta? vamos a ver, lo vamos a ver. Samuel, Él más es, adelante ya. sí, él es una persona que rescata lo mejor de las tradiciones chinas, de los antiguos, lo mejor, la idiosincrasia, los principios, los valores, la ética, la cultura, las tradiciones, los ritos, la religión también, y es parte de la religión china, de la veneración de los antepasados. También lo rescata, rescata todo eso. Él no es antirreligioso, no es antiteísta o está en contra de la religión. Él no lo enfatiza nada más, pero él rescata toda la cultura y toda la tradición de los chinos, incluyendo también ese aspecto de la religión. Fue alguien Houston, entonces que ¿sí, hermano fue Bernardo? alguien entonces, sí, fue alguien que quizás luchó para que la cultura, como bien decía usted, se mantuviera, Sí, no se perdiera, exactamente, ¿cierto? No se perdiera la cultura, tradiciones de su pueblo. exactamente, correcto. Que se ¿A conservara lo qué, mejor de su pueblo. claro, a qué otro filósofo de otra cultura más o menos lo podemos asemejar o podemos comparar a este personaje de otra cultura, ¿cierto? Que sea conocido, se podría comparar más o menos? No sé con quién se podría comparar, ¿ah? Alguien que quiera rescatar lo mejor de las tradiciones. Yo diría, no sé si es conocido, mis hermanos. eh, a ver, aquí voy a sacar un libro de... Yo no creo, pero no sé si no está a la altura, sin embargo, de Confucio, ¿ah? Pero Sergio Canuqueo es uno de ellos. Escucha Winca se llama el libro.
cuatro ensayos de historia nacional mapuche, un epílogo sobre el futuro. Lo que intenta hacer por lo menos Sergio Cañuqueo en esta obra es rescatar lo mejor de la cultura mapuche. E incluso lo que dice Sergio Cañuqueo en ese libro es que las organizaciones políticas mapuches volvieran a la época prehispánica. Pero él es un historiador, no es un antropólogo. Los antropólogos dicen que las culturas son dinámicas y son mudables a través del tiempo, se deben actualizar y no son estáticas. Y si son estáticas, están condenadas a la muerte. Por lo tanto, lo que aspira Sergio Canuqueo en ese libro es volver a la cultura mapuche y la organización mapuche tal cual como existía antes de que llegaran los españoles y llegara el Estado chileno. En realidad, antes que llegara el Estado chileno a la región de la Araucanía, o al Gualmapu también se le conoce. Pero eso es lo que es muy imposible hacer eso, muy difícil porque hay ciudades, hay pueblos que están sobre el territorio mapuche ancestral, antiguo. Sería muy complejo, muy difícil lo que él propone. Pero él sería uno, pero no sé si lo conocen, no es muy conocido. Es un escritor estudió en la Universidad de la Frontera, es profesor de historia, pero se dedica a dar conferencias, doctor en historia actualmente, es un escritor prolífico mapuche, pero él es uno de ellos. Claro, igual sirvió para más o menos entender eh, mejor a Confucio. La pequeña reseña que nos hizo del chileno acá, del chileno mapuche, igual sirvió para Sí, más o menos entender mejor lo que es claro, Confucio. sí, Sergio Canuqueo se llama el Peñi Sergio Canuqueo. Cuando me comunico con él por Facebook me dice mi Peñi, Peñi, Mari, Tañi Peñi. Bien, pero no solamente intenta hacer eso, Confucio, no solamente intenta rescatar el pasado, sino que un hombre moderno también de la época intenta proyectarse hacia el futuro. Eso es lo genial de Confucio. No es simplemente rescatar todo lo antiguo. Amaba, sí, el pasado. Amaba a su pueblo, un hombre que ama a su gente, ama su cultura, ama su país, ama y respeta y venera a sus antepasados. Porque para todos los chinos, los antepasados no están muertos como para nosotros. Los antepasados están vivos, por lo menos están participando en la vida activa, en la vida diaria. Por eso es que le veneran permanentemente a los antepasados. Le tienen fotografías, le queman incienso. Y cuando a los antepasados, cuando corresponde tomar decisiones muy importantes, trascendentales en la vida, proyectos y empresas y proyectos de vida trascendentales, entonces van a conversar y van a pedir orientación a los antepasados, los que están muertos. En la cosmovisión china, en la religión antigua china de la época de Confucio, porque lo que intenta hacer es rescatar rescatar la cultura china y promoverla y orientarla hacia el futuro. Lo que él intenta, o lo que creían los chinos en esa época, hasta ahora lo que son confucianistas, que los antepasados están en el cielo. Pero el cielo, cuando hablamos de cielo, no tiene que pensar usted en el cielo cristiano como un lugar, sino que es donde se encuentran los antepasados. A eso se refiere, donde están los antepasados. Ese es el cielo. Y lo que él intenta es una armonía entre el cielo, la tierra donde habitan los hombres y, y la persona. Que exista una armonía entre el cielo, la persona y él mismo. Él se siente con una vocación celestial, una vocación del cielo. Los antepasados lo han nombrado a él con la finalidad de enseñar los principios éticos que se exista ya en el cielo, implementarlo aquí en la tierra, para que se proyecte hacia el futuro, para que todos experimenten la ética que se vive en el cielo aquí en la tierra, y lo que está aquí en el presente. Él se sentía con una vocación divina. No es que él no crea, sino que él es un creyente. Pero
en los antepasados, donde hay un gobernante supremo, pero también ese es un antepasado de la religión de los chinos. Smith Houston dice que durante los 2000 años hasta el presente siglo, todos los escolares chinos levantaban sus manos unidos todas las mañanas, dirigiéndolas hacia una mesa del aula sobre la que había una placa con el nombre de Confucio. Prácticamente todos los estudiantes chinos han pasado horas leyendo sus dichos, por lo cual ha llegado a formar parte de la mentalidad china y se han filtrado hasta los analfabetos en forma de proverbios orales. También los gobiernos chinos se han visto influidos por él, más que por ningún otro personaje. Desde el inicio de la era cristiana se exigió a muchos de los que ocupaban cargos oficiales, cargos públicos, incluido algunos de los más altos cargos de la política de los chinos, que tuvieran conocimiento de los clásicos confucianos. Ha habido una serie de intentos, algunos casi oficiales, de elevar a Confucio a la dignidad de una divinidad. Según lo que dice Manuel Fraijó, un teólogo y un filósofo español, nació el año 1941, creo que es graduado de la Universidad Salamanca en España, que los principios confucianos han llevado a varias naciones que han adoptado el confucianismo al éxito económico, entre ellos Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, entre otros, y Corea del Sur también, por los principios que se encuentran, que lo han aplicado a estas naciones. Eso explica el éxito económico de estas respectivas naciones. 300 millones de confucianos en China, en Corea 10 millones aproximadamente, a unos 20 millones de las regiones de fuerte migración china, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas. Es la educación de China hasta nuestros días. En el occidente, aquí en Chile, los niños no han estado, en los colegios me refiero públicos, no han estado horas y horas y horas y horas sometidos a las lecturas de los evangelios que hablan y enseñan acerca del Señor Jesucristo. En China, con Confucio, sí, todos los niños, desde la época cristiana, cuando el confucianismo toma fuerza en China, todos los que van al colegio, todos han leído a Confucio, han sido sometidos a las lecturas de Confucio. El, el ideal de los chinos, el modelo de los chinos es Confucio. Un buen chino es es Confucio, un buen chino es alguien que ha leído y quiere implementar y desea implementar los principios de Confucio. Es un hombre, pero realmente extraordinario, influyente sobre todo un país, los chinos. No fue el autor de la cultura china, sin embargo fue su editor supremo. Eso sí, no es el autor de la cultura es mucho más antigua. Recuerde que él simplemente quiere rescatar todo lo cultural para proyectarse hacia el futuro, pero con la intención de que el ser humano trascienda. Ahí nos encontramos con el elemento de, de lo divino y de lo espiritual, de lo trascendente, trascienda de esta vida y esté en armonía con los habitantes del cielo, que son sus antepasados, no están pensando en dioses, sino en los antepasados que se encuentran en el cielo. Habíamos dicho que no tiene templo la religión de los chinos, templo para practicar su religión, no nos referimos. Pero sí hay un templo, por ejemplo, lo que están viendo ustedes detrás de estas letras en la presentación en la pantalla, es un templo en honor a Confucio, el lugar donde se encuentra él sepultado. Pero no tienen sacerdotes para ofrecer sacrificios a Confucio, porque se sigue la tradición de los chinos para ofrecer los sacrificios. ¿Quiénes son los sacerdotes en el sentido de llevar a cabo los sacrificios? Son los padres de familia, ellos son. Por lo tanto, la veneración, podríamos decir, ni siquiera adoración, la veneración a Confucio
es la misma que se realiza a los antepasados. Es uno de los antepasados chinos nada más, pero no como a un dios. Y de hecho, hasta el día de hoy, los confucianos a sus antepasados son los que le ofrecen incienso, por ejemplo, alimentos, flores, pero es muy reducido su veneración y los cultos que le rinden a los antepasados. Confucio se sabe hombre y sometido a las deficiencias humanas. No se proclamó como un dios. En la obra Analecta, publicada después de su muerte por su discípulo, reconoce varias veces que se ha equivocado. Manuel Fraijó, un teólogo filósofo español, ya lo habíamos hablado de él, explica que solo con la influencia del budismo, cuando llega a la China, se elevó a Confucio al rango divino, pero antes no. Dentro del confucianismo siempre va a ser un hombre que estaba preocupado de, de temas políticos, de temas sociales, económicos y culturales dentro de la cultura china, pero no le interesaban los temas espirituales o trascendentales. Pero cuando llega el budismo, sí, ahí se elevó a la condición divina para algunos. Confucio no fundó una religión propia, porque lo que él rescata es simplemente las tradiciones, los ritos y la concepción religiosa propia de los chinos antiguos. Pero con el paso del tiempo el confucianismo se convirtió de algún modo en una religión del Estado. Se insertó en la religión nacional china. Las enseñanzas y el pensamiento de Confucio conformaron la mentalidad china. Entre otras razones porque por la dinastía Han, el año 206 a.C., el año 220 después de Cristo, se va a convertir, por lo menos en esa dinastía, en una religión. Encomendó la administración del imperio a los confucianos. Y desde el emperador Hu, en el año 140 al año 87 antes de Jesucristo, aquí nos encontramos en el periodo intertestamentario allá en el Medio Oriente, en la tierra de Israel, hasta el año 1909, mire hermano, 140 al 87 antes de Cristo, hasta el año 1905, los confucianos chinos eran nombrados de acuerdo con los resultados obtenidos en un examen de las materias relacionadas con las competencias del cargo, sino sobre los libros clásicos considerados confucianos. El emperador o un delegado suyo hacía las ofrendas y desempeñaba el culto tributado a Confucio. Este culto tributado a Confucio era, eh, al parecer, la misma práctica común de los chinos de la época, rendir veneración a los antepasados. Y uno de los antepasados modelos era Confucio, pero no como un dios, sino siempre dentro de la comprensión de la religión de los chinos. El confucianismo sigue siendo la ideología oficial del Estado de Taiwán hasta el día de hoy. En nuestros días los confucianos tienen un altar en su vivienda, practican un ritual, algunas prosternaciones, incensaciones, queman incienso, ofrenda de alimentos, floreros, conservan el ritual tradicional relativo a los muertos, también donde el enterramiento confuciano fue ha sido sustituido por la incineración de los budistas, por la influencia budista. Tributan el culto doméstico, quizá el más generalizado, al dios del hogar, que entre otras funciones lleva la contabilidad de las acciones buenas y malas de los miembros de la familia. Ni siquiera Confucio, sino al dios del hogar. En eso consiste el culto doméstico entre los confucianos. Manuel Fraijó, el teólogo de España, indica que los ritos son llevados a cabo por padres de la familia y estos son muy reducidos. Y estos ritos carecen de valor. Esta parte importante lo que dice el, el profesor Manuel Fraijó. Estos ritos carecen de valor, aunque se realicen correctamente, si no se relaciona con un carácter humanitario. ¿A qué se refiere esto?
con un carácter humanitario. Si no hace el bien al prójimo, uno de la regla de oro del confucianismo es no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Ese es uno de la regla de oro del confucianismo. A eso se refiere el carácter humanitario. Tratar humanamente o con caridad, con respeto, con veneración a todas las personas por igual. En este sentido se parece mucho a los profetas de Israel del Antiguo Testamento, al profeta Isaías, por ejemplo, a Jeremías y a otros profetas. Estos profetas decían todos los ritos, los sacrificios que le traen a Jehová y que no está acompañado de un arrepentimiento, de una devoción, del trato justo con el pobre, la viuda, el huérfano, el desamparado y los más vulnerables de la sociedad, entonces estos mismos ritos carecen de valor, es decir, son abominables para Jehová. En ese sentido, es muy parecido a los profetas de Israel del Antiguo Testamento. Aunque el confucianismo es un sistema ético-político, no propiamente una religión, al menos en sus orígenes hubo un proceso de edificación de Confucio. Un emperador ofrece sacrificio en su honor el año 195 a.C. En algunos escritos del siglo III después de Cristo se le considera un dios, hijo de un mítico emperador negro. Se le elevó un templo en su ciudad natal, año 422 después de Cristo. Se le elevó un templo en la capital del Imperio Chino, el año 505 después de Cristo. Se le otorgaron títulos de Maestro Supremo el año 665, Santo Supremo el año 1013 después de Cristo. Fue incluido entre los dioses de la primera categoría el año 1907. Pero esto algunos dicen que fue por las influencias del budismo, no propiamente de la iniciativa de los confucianistas. Confucio instituyó un sistema ético-político en una religión, vigorizó los 5 deberes o 5 relaciones chinas. Esta es la relación de justicia entre el príncipe, el gobernante y sus súbditos, la relación de mutuo respeto entre los padres e hijos, la relación de respeto y veneración basada en la edad o entre los ancianos jóvenes. Acá la edad es la que se le da mucho respeto en la cultura de los chinos. La relación de lealtad entre los amigos también. Regula el comportamiento entre los amigos, el trato de los más jóvenes con los más adultos, que debe ser un trato de cordialidad, de respeto, entre los padres e hijos también, y entre súbditos y gobernantes. Esos son los 5 principios o deberes de cívicos de los chinos, implementado por Confucio. Con sus enseñanzas pretendía no la salvación de los individuos tras su muerte, sino el esplendor del Estado y de la sociedad, mediante la renovación de sus miembros. Eso es lo que pretendía Confucio. Quería mejorar el Estado y la sociedad. No le interesaba la vida después de la muerte o salvar el alma de alguna manera, sino simplemente que se comporte bien aquí en la tierra. La transformación de los individuos en un hombre superior, en un caballero, eso es lo que intentaba hacer, en un noble, en un caballero mediante la educación total, es decir, una cierta disciplina, la bondad, el valor, la práctica correcta de los ritos de eficacia mágica religiosa. De esta manera, cualquiera, al margen de su condición social, de sus estudios, puede llegar a ser perfecto como hombre chino. Cuando habla acerca de la perfección, el modelo de la perfección es un hombre chino. Eso es el modelo de la ética o el modelo del comportamiento de los chinos. Un hombre chino, el hombre ideal. Después se convirtió él mismo en el hombre ideal. El cristianismo intenta hacer lo mismo. El cristianismo quiere que todos los cristianos alcancen a la estatura de un varón perfecto, conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, nos dice la Sagrada Escritura. También la aspiración de los cristianos es la perfección, y el modelo de la perfección es Jesús. Confucio era el hombre chino, el hombre
del pasado. Él estaba enamorado del pasado, amaba el pasado. El pasado era lo mejor que había. Yo no sé si alguien piensa lo mismo, que el pasado tiene nostalgia por el pasado. En esa época era lo mejor que existía. Eso es lo que pretendía Confucio. Allí estaba en el pasado, estaba el hombre perfecto y había que rescatar ese modelo para las futuras generaciones de todos los chinos. Confucio cimienta y hace girar este sistema de relaciones tradicional en China sobre dos pivotes. Y estos dos pivotes, a saber, son los siguientes. La piedad, especialmente en su dimensión básica o filial, que conecta con el recuerdo, la veneración e influjo de los antepasados. Y los antepasados no están muertos, sino que los antepasados están en el cielo. El cielo no es un lugar, sino donde se encuentran todos los antepasados. Para ellos, los antepasados están vivos, no están muertos. Por eso que le costó mucho entrar el budismo a China, porque el budismo no considera a, a los antepasados. El budismo tiene otra concepción religiosa. El budismo procede y surge, proviene, el tronco o la raíz de la religión budista es el hinduismo. El hinduismo cree en las reencarnaciones, en la ley del karma. Por lo tanto, es otra religión distinta a la religión china y a lo que creía Confucio. Era muy difícil que un chino, al escuchar de que su antepasado se iba a reencarnar en la siguiente vida, en un insecto, en un animal, en una culebra, por ejemplo, era muy difícil de aceptar. Por eso le costó entrar el budismo en China, porque no podían aceptar que un familiar se convirtiera en un ratón o en una serpiente, porque se supone que estaba muerto a una edad adulta, eran sabios, estas personas eran venerables, no puede ser que ahora se convierta en un ser degradable totalmente. No, eso era muy difícil de aceptar para los chinos. Y el cristianismo también le costó entrar, aunque no ha ingresado, no ha sido tan influyente tampoco el cristianismo, pero también los chinos no encontraban en el cristianismo una relación adecuada con los antepasados, sino que era una relación de los cristianos con sus antepasados, una relación media ambigua, media difusa, muy diferente a lo que pensaban los chinos. Los chinos es una relación viva, dinámica con los difuntos. Por eso es que constantemente recurrían a ellos para pedirle dirección. La ley o principio ético de la reciprocidad también. Confucio enseñó sobre la reciprocidad. Lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas tú a nadie. Eso lo enseñó Confucio mucho antes del cristianismo. ¿Ah? Jesucristo, sin embargo, revierte el dicho o esta expresión, dice, así como quieres que te traten los hombres a ti, no la perspectiva negativa, sino positiva, como quieres que te traten a ti, así trátalos tú a ellos. Habíamos dicho que no fue el fundador de una nueva religión, no es el fundador de una nueva religión, ni tampoco de una nueva cultura. Creía que había recibido del cielo su misión. Él lo conserva, está de acuerdo con la religión tradicional de los antepasados, con los ritos, la ceremonia y la veneración de los antepasados, él sigue y está de acuerdo, cree en eso. No obstante, ha sido considerado un escéptico, un agnóstico y hasta incluso un ateo. La realidad es que en su vida respeta y acepta las creencias del sustrato tradicional chino, pero no le interesaron las discusiones religiosas o teológicas acerca de la divinidad, ni tampoco de los espíritus. Incluso la censuraba. Las preocupaciones de Confucio fue el hombre. Afirma la igualdad de todos y trata de satisfacer el ansia de felicidad, pero en cada instante de esta vida. La preocupación de Confucio es en el aquí y el ahora. Es terrenal, es política, es social, es cultural, es temporal también. En el aquí y ahora. Quiere la felicidad aquí y ahora. Eso es la preocupación de este hombre. No está en el más allá, sino en el más acá. No quiere
que sea feliz una vez que muera, quiere que sea feliz ahora en el presente, que disfrute la vida en el presente. Por eso se define un buen gobierno como aquel que consiga hacer feliz al pueblo. Un gobierno legítimo, decía Confucio, es aquel que hace feliz al pueblo que gobierna. Un pueblo arbitrario, ilegítimo, es aquel que es corrupto, que destruye, que empobrece, que corrompe la sociedad y que oprime a la sociedad. Por lo tanto, es bueno que el pueblo se levante en armas y derroque al tirano. Esto ya lo había dicho Confucio mucho tiempo antes de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿eh? Mucho tiempo antes. El tirano debe derrocarse. Él veía que los reyes gobiernan gracias a la voluntad del cielo, es decir, a la voluntad de los antepasados. Por eso que deben servir y deben venerar y deben respetar a las autoridades. Pero no es absoluta. Cuando son tiranos se debe tratar de derrocar, si existe esa posibilidad. Un discípulo se le acercó a Confucio para preguntarle acerca de los espíritus, cómo servir a los espíritus. Y la respuesta que recibió de Confucio le dice, todavía no sabes servir a los hombres, menos le vas a servir a los espíritus. Y después el discípulo continuó preguntándole, le dijo, le pregunta acerca de la vida del más allá. ¿Cómo es la vida después de la muerte? Todavía no sabes vivir aquí en esta vida y tú ya te estás preocupando acerca de la vida después de la muerte. Porque a Confucio le interesaba el aquí y el ahora, el servir a los hombres y el saber vivir aquí en el presente, en esta tierra. La ética de Confucio no es una ética religiosa, sino que es una ética pragmática. Ahí encontramos la otra diferencia con el cristianismo. La ética del cristianismo, creo que lo voy a escribir esto, mis hermanos, para que no se lo olvide, porque uno aprende mejor cuando ve los conceptos que estamos utilizando. La ética cristiana. La ética cristiana. Tiene como estándar, el estándar es Dios, en la ética cristiana. Se basa en se basa en la in- inmortalidad, se basa en la inmortalidad y se basa también en la escatología. Esa es la base de la ética cristiana, basada en la inmortalidad y también en la escatología. En la inmortalidad, cada uno recibirá conforme a, a lo que haya realizado en su cuerpo. Vida eterna, inmortalidad, lo que perseveran a hacer el bien, buscan gloria, honra, inmortalidad, pero ira y enojo los que no siguen a la verdad, sino que siguen a las mentiras del diablo. Después de la muerte vendrá el juicio, temas escatológicos. Los creyentes al paraíso, los incrédulos al infierno. Esa es la base de la ética cristiana. En cambio, la base de Confucio es pragmática. Si funciona, lo realizamos. Si no funciona, entonces no lo realizamos. Eso es. Hay una diferencia entonces. Temas éticos, las dos religiones son distintas. El estándar de la moralidad cristiana es Jesús de Nazaret. Smith, Houston, Houston Smith pregunta, ¿es el confucianismo una religión? Si se considera la religión en su sentido más amplio como una forma de vida que gira en torno a las inquietudes máximas de un pueblo, es evidente que el confucianismo cualifica para tal, es decir, reúne las características de una religión. Aun cuando se considere la religión en un sentido mucho más limitado, como preocupación por armonizar la humanidad con la base trascendente
de su existencia, el confucianismo es también una religión, aunque, observe lo que menciona Houston Smith, es una religión muda, que no habla. Es una religión en un sentido restringido, muy limitado, es decir, muy preciso, pero es una religión muda. Confucio no rechaza la religión tradicional china, donde se concibe lo trascendente. El cielo es el lugar de los antepasados, gobernado por un antepasado supremo, y este gobernador supremo del cielo es Shanti. Creo que lo voy a escribir acá para que vean este nombre, Shanti. Él es el gober- gobernador supremo, supremo del cielo. Pero no es un dios, sino que es un gobernante supremo del cielo, nada más, que gobierna a todos los antepasados que están viviendo allá arriba en el cielo. Por lo tanto, no es que él no crea, sea ateo, promotor del ateísmo. Confucio desplazó el énfasis del cielo por la tierra. Hizo lo que hizo. Si estaban preocupados los antiguos chinos por el cielo, él lo invirtió. Preocupémonos más ahora por la tierra y no tanto por el cielo. Eso es todo lo que hizo Confucio. Enfatizar la tierra en vez del cielo. Con respecto a lo supranatural, fue reservado. En temas espirituales o trascendentales fue reservado. La ética es una demanda cósmica. Mira lo que está diciendo. Este comportamiento ético, la moral, los principios éticos de los súbditos con los gobernantes, los hijos con los papás, entre las amistades, esos principios importantes de relación entre padres e hijos, estos principios son dados desde el cielo. Eso es lo que él consideró. Es una demanda cósmica entonces. Claro, se ve aquí en la Tierra, se ve pragmático, pero en realidad tiene un origen cósmico, pues, es lo que indicó él, un origen cósmico, porque estos principios son los que rigen allá en el cosmos, es decir, en el cielo. Cuando hablamos de cielo, no esté pensando usted en el cielo cristiano, sino en el cielo de la religión china tradicional. El más alto ideal confuciano es la doctrina del justo medio, el hombre formando una trinidad con el cielo y la tierra. El proyecto de convertirse en un ser humano pleno implica trascender. Si alguien quiere ser un ser humano pleno, debe gobernar o tener presente estos cuatro principios, cinco deberes, perdón, cinco deberes chinos. Debe tenerlo presente, aquí lo voy a, debe considerar aquello. Lo habíamos dicho del justo medio, el hombre forma una trinidad del cielo con la tierra, el hombre, el cielo y la tierra, esa es la Trinidad, que él intentó lograr una armonía entre el cielo, la tierra, la armonía entre los antepasados, la armonía con los habitantes de la tierra y la armonía consigo mismo. Esa es la Trinidad, eso es lo que intentaba hacer este hombre. El ser humano debe trascender, implica trascender. Cuando se observan estos principios, las personas trascienden sucesivamente. El egoísmo, el nepotismo, el localismo, el etnocentrismo, el nacionalismo chauvinista, el sentirse muy orgulloso de su nación, el aislamiento y el humanismo autosuficiente. De eso es lo que debe trascender el hombre. No es una religión humanista secular. El humanismo confuciano es inclusivo. Se predica una visión antropocósmica entonces. Esa sería la mejor definición de esta religión. Es una religión, evidentemente, por supuesto. Ya lo dijo Houston Smith, un experto de las religiones. Es una religión, podríamos decir,
antropocósmica, para ser más consecuente la definición del confucianismo. No es un humanismo secular, no es una religión antropocéntrica, sino más bien, para ser consecuente con lo que ellos creen, es una religión antropocósmica. Ahí sí que estamos tratando de, de ser consecuente y lo más preciso, sin incurrir en el prejuicio y en la injusticia de definir otra religión que no es la nuestra, que es el confucianismo. Adelante, hermano Boris. Sí, profesor, me surgió una duda. Si Confucio no instituyó una religión y ahora se considera al confucianismo una religión, la pregunta es, ¿cuándo el confucianismo pasó a ser una religión? Muy bien. Cuando un gobernante, después de su muerte, cuando van a adoptar, lo habíamos dicho anteriormente, uno de los emperadores, va a convertir el confucianismo en una religión. ¿A dónde estaba esa información? Creo que, ¿dónde lo habíamos visto? 195 antes de Cristo, pero un poco antes, había otro que lo había dicho. No, no lo tengo acá anotado. Bueno, ahí tenemos ya un emperador, 195 antes de Cristo, pero hay otro anterior, antes de este emperador, que ya ve al confucianismo, lo trata y lo expresa como si fuese una religión. Bien, eso no. Bueno, ahí lo voy a buscar en mi mano Don Boris. ¿Quién era? ¿Quién fue el que lo convirtió en una religión? Perfecto. Claro, él no le interesa mucho, no funda una religión, sí, es verdad, eso es. Lo que él simplemente promueve es la religión de los chinos, tradicionales nada Mm. más. Profesor, Hay 5 libros, ¿sí, hermano Boris? ¿sabe que dice que son cinco los puntos de los cinco deberes o cinco relaciones chinas, pero en la presentación me parece mucho que vi solamente cuatro? Y ahí después voy a mencionar la otra, hermano, esa se me fue a anotarla ahí, pero lo voy a anotar después. Ah, ya, ya, perfecto. Y ahí lo voy a mostrar. Perfecto, libros canónicos, también tienen libros canónicos, pero aquí sí hay una diferencia con el cristianismo y con el hinduismo. Los hindúes, sus libros son, los Vedas son inspirados o son exhalados por Brahman. El cristianismo son inspirados por el Espíritu Santo. Los libros canónicos confucianos no demandan ninguna inspiración a ningún dios, porque ni siquiera Confucio es un dios, ni tampoco los dioses de la tradición china inspiraron estos libros. Es simplemente una obra humana de ética, ética cívica, social, cultural, política, político, social, cultural y económico. Esas son las preocupaciones del confucianismo. Son 5 libros canónicos. Uno de ellos es el Shu Jing o también Shu Qing, libro de la historia. Es una colección de documentos más antigua hasta el año 722 a.C., sobre el origen y la historia del mundo. Dentro de los libros entonces confucianos ahora existe un relato de la creación, del origen y la historia del mundo. Las religiones antiguas de los chinos también y de sus ideales morales, su idiosincrasia y la de su gobierno. Un buen libro, un libro de historia. Por lo tanto, hay género histórico dentro de sus libros canónicos. Del mismo modo como ocurre con nuestras Biblias, libros históricos que hablan acerca del relato histórico del pueblo de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob, entre otros. Otra obra de esta religión es She Jing o Si Jing,
libro de los versos o de las odas. Encontramos entonces ahora otro género dentro de los libros canónicos, género poético o sapiencial. En nuestras Biblias también encontramos estos mismos géneros. Los libros poéticos, de hecho así se le llama, o libros sapiencial, salmos y sapienciales, es el género del cual se compone y que la Biblia del Antiguo Testamento y está relacionado o el mismo género de estos libros canónicos confucianos. Tiene 305 poemas, de los cuales 40 tienen carácter religioso destinado para el culto en el templo ante el altar. Por lo tanto, como se convierte después en una religión, van a emplear libros canónicos y en estos libros canónicos se encuentran la forma de llevar a cabo un culto. Confucio lo conoció y probablemente reformó la música de cada poema, pero no lo compuso, porque él simplemente recaba características, tradiciones, ritos, obras de los antiguos chinos. El otro libro, Jijin, libro de los cambios o mutaciones, es un tratado ahora y uno de los modos chinos de adivinación, admitido como sistema filosófico. Es ininteligible para los iniciados. Este libro lo conocen solamente los que han sido iniciados en la religión de Confucio. Otro libro es Li Xin Li Qing, registro de los ritos. En este libro se encuentran ritos. 46 libros de los ritos y ceremonia de orden a la realización del hombre ideal de chino. Uno de ellos trata del modelo de la familia. No fue escrito por Confucio, a menos en su redacción actual. El otro libro canónico es el Xuan Tisiu Qing Qing, libros anales de la primavera y de otoño, el único atribuido a Confucio. Un catálogo de los sucesos acontecidos entre el año 722 hasta el año 481 antes del Señor Jesucristo. Es un libro histórico también de esta última obra. Los llamados cuatro clásicos. ¿Cuáles son estos? El primero, Lun Yu, contiene dichos o aforismos de Confucio, recogidos en forma de conversaciones, diálogos con sus discípulos sobre su persona, su vida y el comportamiento. Ha terminado por ser catalogado como el más fundamental de todos los libros del confucianismo. ¿Por qué? Porque allí Confucio es el que habla, tiene conversaciones. Sería semejante este libro, los cuatro llamados clásicos, sería para nosotros como los evangelios, porque en los evangelios es donde Cristo habla, Cristo interpela, Cristo le dice, sígueme. Acá también, acá el que habla es Confucio, pero es diferente en el sentido de Cristo. Cristo es muy diferente. No es lo mismo, él es simplemente un hombre, que no trata de hacer absolutamente nada nuevo, simplemente rescatar lo antiguo con la finalidad de promoverlo para proyectarse al futuro. Es decir, lo antiguo debe proyectarse, de rescatarse, adoptarse en el presente y enseñarse con la finalidad de que continúe la práctica en el futuro. La otra obra es el Tagio o Daxuet, Gran Estudio Enseñanza, aunque estaría mejor traducido por Educación elevada en atención a su contenido, principio y norma de educación y ética de Confucio. Es una exposición sobre la virtud y la perfección. De eso trata este libro. El siguiente es Chung Yung, Doctrina del Medio, atribuido al nieto de Confucio. Expone la invariabilidad o el permanecer siempre en el medio. Tiene que ver con la moderación o la serenidad. Evitar la extravagancia o los polos opuestos. El otro libro es Menci o Mentusu o Tegu, o Enseñanza de Mencio, el nombre del autor y su obra. Vivió unos 100 años después de Confucio. Se mantuvo la línea más ortodoxa, fiel a las enseñanzas de Confucio. Esos son los llamados cuatro clásicos, libros para introducirse en esta religión. Bien,
Un mensaje nuevo tengo acá. Ah, ya leí todo. Ya. Muy bien, mis queridos hermanos, tenemos 2 minutos antes de finalizar. ¿Algún comentario acerca de esta religión? ¿Qué le pareció esta religión? El confucianismo. Sí, profesor, mire, esta en realidad me parece mucho más racional, mucho más eh, cordura, que tiene más cordura en comparación con el hinduismo. El hinduismo no se notaba muy, de repente muy racional, como que trataba de entender su forma de pensar, pero no tenía ningún hilo conductor. En cambio, el confucianismo sí tiene un poco más de lógica, por así decirlo. Lo de la vida presente me llamó la atención. No es siempre como es la felicidad presente, no tanto en lo futuro. Correcto. Eh, bueno, con eso le podría comentar yo acerca de esta religión. O sea, ahora religión, pero en un principio no era religión, Exacto. según, Correcto. según lo que vimos. Exactamente. Me parece mucho más racional, por así decirlo, a la humanidad, o sea, a la forma de pensar de Occidente, por lo menos. Exacto. Muy bien. Muy bien. Hermana Karina, hermano Bernardo, otra impresión acerca de esta religión. Estamos estudiando una religión, parece que estuviésemos estudiando una filosofía. Bueno, es una filosofía también, del Sí, mismo modo el hinduismo. eso mismo me pareció a mí, es como un referente que tuvo la cultura china y a raíz de eso, eh, bueno, se creó todo lo demás, es como lo que se me venía a la mente un poco lo que hizo, por ejemplo, el padre Alberto Hurtado, que después, claro, como lo beatificaron y se hizo un santo, claro, que hay muchas personas seguidores de ese santo, a lo mejor eso mismo es lo que impacta ya con el confucianismo, pero a nivel más de toda la población, lo que acá hacen como los santos los católicos. Y eso, y también, bueno, a lo mejor es un poco infantil, pero igual me ayudó un poco a entenderlo porque en la película Mulan de Disney, ahí ve esa familia tiene un altar a los dioses de esa familia. Entonces ahí como que yo iba engranando todo lo que dijo al principio, que para ellos era muy importante sus antepasados, incluso le hacían como altares y consultaban. Ya, en esa película incluso existe ese referente, a pesar de que es infantil, pero muestran esa parte como de la cultura china. Así que todo eso, Correcto. claro, me pareció un poco más fácil de entender que el hinduismo, pero este ya estaba más claro, para mí fue más completo. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Y bueno, esta cultura y esta religión también está presente y ha influido en Disney, ¿ah? En Estados Unidos, en las películas. Toda esta cultura, filosofía, religión se manifiesta, se difunde por medio del arte. El cine es una forma de arte. En los libros también de filosofía. Heidegger, Schopenhauer, eh, todos esos son filósofos. Estaban muy fascinados por la cultura y la religión y la filosofía de los chinos. Schopenhauer también, influido por el budismo y otros por el taoísmo. El, también intelectuales o maestros de literatura, Jorge Luis Borges, por ejemplo, conocía a estos autores. Fascinante la cultura del medio del Oriente. Estaba escuchando a una profesora, que era profesora de literatura. Ella decía que en los colegios se nos habla acerca de la literatura universal, porque la literatura está clasificada, la literatura norteamericana, latinoamericana, literatura chilena, y también la literatura y clásicos universales. Pero resulta que esos clásicos universales, están los rusos, están los norteamericanos, están, ¿quién más? Se pueden encontrar ahí algunos europeos,
pero de la India y de China no se encuentra nada. No es literatura universal en realidad. Hermano Bernardo, ¿algún comentario acerca de esta religión antes de despedir? Bueno, como decían los hermanos, comparada con la hindú es bastante aterrizada. Quizás también sea por la cultura de los chinos. Podemos ver en la actualidad, ¿cierto?, lo ordenado, lo disciplinado que son ellos. Yo creo que eso también ayudó bastante a que no se desordenen tanto como los hindúes, porque también podemos ver, ¿cierto?, en la India hay un desorden tremendo también, cada uno, y lo vimos en la misma, lo que es la religión, cada uno tira por su lado, después si quiero lo voy, si no quiero no voy, si no me resulta este Dios, al lado al otro, o Mm, sea, como según como amanezcan, se comportan durante el día. En cambio, en la cultura china esto es completamente diferente, ¿ya? Y me llamó la atención igual, en comparación quizás a nuestra cultura, eh, este varón quedó huérfano a los 3 años de padre, a los 10 de madre. Eh, Quizás alguien entre nosotros con ese historial hubiese sido un rebelde, claro. ¿cierto? Pero sin embargo vemos a este hombre que no, todo lo contrario, no se rebeló, ¿cierto? Pero también yo Mm, creo que eso también se debe a la misma cultura china, ¿ya? Porque si mm. hubiese sido este Confucio hubiese nacido acá en Chile, seguramente iba a estar gobernando con Boris. Claro, dice si un delincuente, un ladrón andaría en Estados Unidos, en Europa robando a niños, Claro, en casa quizá, de los ricos. con la licencia hubiese andado quizás por dónde. Claro, Claro, Confucio expulsaría a todos los gobernantes aquí en Chile. ¿Eh? Claro, sí, 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 es claro, verdad. por Eso, eso me llamó mucho la atención también, porque a pesar de, o sea, de su historia triste, no vemos una persona rebelde, todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, igual y en sí la religión, o sea, el respeto hacia los demás y hacia uno mismo, igual llama mucho la atención. Sí, algo sí, de imitar, ¿cierto? sí, correcto. Tiene aspectos positivos, sí, muy positivos, Sí, claro, rescatando lo positivo. de esta religión. Él, también él vivió, no lo mencionamos, pero por tema de tiempo, vivió en una época de guerra. Él se aburrió, imagínese, huérfano. No dicen que murió su papá, lo más probable es que haya muerto en la guerra porque era soldado. Vivió en convulsiones sociales, políticas y guerras, pero por todas partes. Los vencedores eran gente muy sanguinaria. Se cuenta de 300.000, 14.000, 20.000 personas en un país que había quedado vivo y, y los vencedores lo tiraban a todas estas personas en una olla hirviendo, con agua hirviendo, le echaban comida, hacían sopa de gente, de seres humanos. Y a los familiares de estas personas que arrojaban a esta olla gigante, a este hervidero, le hacían beber de esa sopa. Imagínense los terribles, la época en que le corresponde vivir a este hombre. Por eso escribe, él necesita la armonía, eh, que haya buen trato entre los miembros de la sociedad. Claro, ahí se explica. Perfecto, mis queridos hermanos. Vamos a concluir entonces.